Ahora sí estoy grabando. Esta es la pantalla que habíamos compartido. Bueno, ahora es clase de laboratorio. Vamos a ver si se acuerdan de algo de la semana pasada. ¿Cuáles son los elementos de mínimos para generar un circuito? Como los elementos. ¿Sí? ¿Qué elementos se necesitan forzosamente para que se genere un circuito? No se acuerdan de nada, ¿verdad? Bueno, los elementos para que se genere un circuito eran las piecitas que les enseñaba ayer, ayer no, hace 8 días. Había varias. Las pilas, las resistencias. Les enseñé también transistores, eh, bueno, cables, caimanes, pero para que un circuito exista se requieren tres elementos principalmente. Uno, una FEM, una FEM. Y ese es su símbolo. Y se le ponen los signos de la corriente. Así se puede ser. Algunos le ponen aquí como otras rayitas en medio. Pero ya nada más con la otra ya era suficiente para hacer una FEM. El siguiente elemento necesario para que exista un circuito es un resistor. Y sería, por ejemplo, R1, una resistencia. La FEM nos produce, ¿qué? El voltaje. Y el tercer elemento que se necesita es el amperaje, que también lo genera la FEM, pero el cual se ve afectado a la hora que pasa por una resistencia. A la hora que pasa por una resistencia, se ve afectado el voltaje, digo, la resistencia. Y esto viene de algo que vamos a ver más adelante, que es la ley de Ohm, por la ley de Ohm. Pero esos son los elementos más simples. Ya esto ya es un circuito. Por ejemplo, después vamos a ver que una resistencia puede ser, por ejemplo, una plancha, un horno eléctrico, puede ser una secadora de pelo. O sea, son ejemplos de resistencias. Plancha, horno, una hornilla de resistencia. ¿Qué más? Un foco que sea incandescente. Los focos nuevos, ahorradores y esos no son incandescentes. A ver, Ana, dejo pasar a Ana. Entonces pueden ser resistencias. Ahorita todavía no vamos a ver de cálculos. Vamos a ver otros detalles. Por ejemplo, una cosa muy importante en los circuitos es el tipo de conexión que tienen. Podemos tener circuitos en serie y en paralelo. ¿Qué determina qué es? Por ejemplo, un circuito en serie, ya habíamos dicho que necesitamos una FEM. Ese es su símbolo. Y aquí pongo un resistor, aquí pongo otro resistor, y acá pongo otro resistor. Tendría resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Eso es en serie. ¿En serie por qué? Porque van uno tras otro sobre la misma línea. En paralelo significaría lo siguiente. Tengo mi FEM, y el circuito empieza así, y por ejemplo,
Aquí hay una resistencia. Acá tengo otra. Acá tengo otra. Esto cuando están así cruzadas, donde hay nodos, estos se llaman nodos. Un nodo es donde se juntan dos líneas y que nos permite esto se llama en paralelo. Si se fijan, aquí puede ser resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Y las resistencias podrían tener los mismos valores, pero la resistencia final es diferente. Eso lo vamos a ver. También es un tema de las próximas semanas, cómo calcular las resistencias. Pero esto sí nos adelantamos en esta parte de lo básico de un circuito es que tenga FEM, una resistencia y haya un amperaje que esté circulando, el cual se ve afectado con las resistencias. Ejemplos de resistencias, pues ahí hay algunos. Conexiones de circuitos en serie o paralelo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, aparte de esto, déjenme cambio lo que estoy compartiendo por esta pantallita de acá. Si alguien llega, me avisan para poder, por ejemplo, aquí tengo una placa prototipo, una protoboard, para hacer un prototipo de un circuito. Celso se los explicaba la semana pasada. ¿Se acuerdan cómo funciona? Sí. A ver, entonces agarra el lápiz y ve marcando ahí y dime cómo funciona. Lo de cómo insertaba los cables para crear la corriente. Por ejemplo, esa es una de las cosas. No sé cómo ponerlo con el lápiz. Dibuja. Utilizamos unas pinzas, ¿no? Para poderlos conectar. Pero ahorita, bueno, pero es que, no, ahorita primero, la placa, ¿cómo funciona? ¿Cómo son las conexiones de la placa? Ah, eso sí, yo no sé. Va, Rafa. A ver, Rafa. Pues no estoy muy seguro, pero a ver. Dale, dale. Hombre, este tiene conexiones hasta por fuera. ¿O alguien más que le quiera ayudar? No, ahí nomás estás. Di qué es eso. Ah, ok, ya sé que Son los cables. sí, nada más que ahí tienes una cuestión. Mira. A ver. Anotación, déjame borro tus cablecitos. Sí vas por buen camino. Nomás que lo primero que se te olvida es que parte de aquí es una separación. Si yo le pongo corriente, conecto un cable de corriente ahí, ¿qué obtengo? Que toda esta línea se electriza. Nada más. Si yo pongo el cable de tierra o la otra punta de la corriente acá, toda la línea azul se electriza. Toda esta. Pero todavía hacia acá no tengo nada. Si se fijan, tiene letras. Cada uno de estos tiene letritas. Y tienen números para que nos indiquen la posición. Ok. Si yo quiero pasar esa corriente, lo que tengo que hacer es tomar un cable y de aquí conectarlo aquí así. De esa manera, toda esta línea
ya tiene corriente. La del otro lado no tiene corriente. Esta de acá no tiene corriente. Si yo quiero tener la conexión, por ejemplo, ahí podría poner, no sé, por ejemplo, voy a poner una patita. De esta manera ya tengo todo esto. Pongo aquí un elemento que sea, por ejemplo, una resistencia. Yo automáticamente al conectar en ambos lados de la canal, conectar las patitas, yo ya mandé la corriente también para el otro lado. Y entonces se me electrizó toda esta parte. Si yo mando, por ejemplo, otra resistencia, la voy a poner en rosa también, de esta patita de aquí así, y la conecto hasta las 7. Acá tengo otra resistencia. Entonces yo ya que electricé todo este pedazo de acá. Nada más esa línea. Ahora puedo pasar un cable común y corriente, nada más para pasar conexión hacia acá. Entonces ya automáticamente electrizo todo esto. Y uso otro cable, por ejemplo, y me lo llevo hasta por acá. Entonces, Nada ¿qué? más con la corriente y con la tierra se puede hacer todo eso. Sí. Ahora, necesito yo conectar, por ejemplo, para que se cierre el circuito. Nada más darle la vuelta. Se puede poner también en horizontal, digo vertical. Sí. Yo quiero, por ejemplo, ya que haya tierra, y por ejemplo, yo puedo poner mi tierra, conectarla. En el azul. Sí, es en el azul, Y en el obviamente. rojo. Ajá, Pero y en puedo el poner, por rojo. ejemplo, de aquí a aquí. Pero sobre todo. De aquí No, a pero aquí. lo puede hacer desde ahí. Y entonces ya todo esto tiene tierra. Ya lo único que necesitaría sería otro cable u otro componente y conectar de aquí a acá. Entonces ya estaría cerrado el circuito. Es a lo que me refiero, o sea que podemos ir jugando. Y si se fijan, por ejemplo, este circuito, la corriente entra por un lugar. Déjenme el tamaño. Y un color que no haya usado, el morado. No, ya el morado ya lo usé. El amarillo. La corriente la paso por aquí y viene hacia acá. Y luego viene hacia acá, luego viene hacia acá, viene hacia acá, viene así, y aquí cierro el circuito. Apenas se nota el amarillo, ¿verdad? Esta parte casi no se nota. Bueno, viene acá y luego acá. Entonces, ahí cerré y eso es un circuito, por ejemplo, en serie, porque si se fijan, esto da una línea. Porque ¿dónde entró la corriente? La corriente entró aquí así y sigue esta línea. O sea, es una sola línea. Si yo quisiera hacer algo en paralelo aquí, tendría que poner de otra manera las líneas y las resistencias. ¿Cómo conectaría unas resistencias en paralelo aquí? Fíjense, déjenme, borro todo esto. Ya voy a presuponer que tanto esta línea como esta línea de acá de las corrientes ya tienen sus tierras y sus corrientes bien hechas. Yo quiero hacer un circuito en paralelo. Lo primero que necesito es, ¿cómo era en paralelo? Lo voy a dibujar aquí. En paralelo era que aquí tengo la FEM, vengo para acá, ahí tengo una resistencia, nada más con dos resistencias. Esa me quedó muy fea. Bueno, ahí está. Y este se conecta para acá. Están en paralelo, porque en serie, ¿cómo sería? En serie sería, tengo la FEM, por acá abajo, en la izquierda de abajo, pongo una aquí, pongo la otra acá, y tan. Están en la misma línea de acción, y acá están en lugares diferentes, porque recuerden lo que les decía, estos uniones de aquí se llaman nodos. Entonces, quiero hacer un circuito con dos resistencias en paralelo. ¿Qué tengo que hacer? Primero, tengo que entrar con la corriente
de este aquí. Ahí ya tengo corriente en todo esto de aquí. Ya tengo corriente en todo esto de ahí. Ahora voy a poner una resistencia que la voy a poner en anaranjado. Conecto la resistencia de aquí a aquí. Esta es una resistencia. Entonces, al poner eso, automáticamente yo tengo corriente en todo esto. ¿Sí? Entonces voy a poner la tierra de aquí a aquí. Entonces, ahí tengo un circuito, si se fijan, en serie, con una sola resistencia. ¿Por qué? Porque está circulando la corriente así, nada más. Si yo pongo otra resistencia, quedamos que eran en anaranjado, si yo pongo otra resistencia que se conecte aquí así, automáticamente estoy convirtiendo a mi circuito en paralelo o no. Claro que sí, porque en la misma conexión en esta misma conexión, a ver, voy a usar el verde, aquí así, al conectar aquí así, formé los nodos. Porque aunque este agujerito de aquí y este agujerito de acá no van a tener corriente eléctrica, la resistencia que puse aquí sí da la unión y nos hace este diagrama. ¿Sí se fijan? Aquí así estaría, esto viene siendo mi FEM. Así se conectarían. Vamos avanzando un poco en eso. Ahora, yo les comentaba a ver, déjenme quito lo que puse de anotaciones en la otra imagen. Ah, caray. Fíjense, esta es una manera de representar la FEM que les decía. ¿Cómo va? Y acá ya le ponen un consumidor que es un resistor. El resistor consume energía. ¿Por qué? Porque trata de baja el voltaje a lo que sigue. Y yo les hablaba de también, a ver, aquí qué hay. Ah, lo del, ok. La protoboard y ahí están las resistencias. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se podían calcular dependiendo de las rayitas que tuvieran? De hecho, tenemos resistencias código de 4 bandas, que es la más usual. Si se fijan, el multiplicador viene siempre de este lado. Y en estas de 6 bandas, que no son tan comunes a este nivel, tienen la sexta banda habla sobre coeficiente de temperatura. Entonces, para nosotros, por ejemplo, lo más importante, ande. ¿Qué pasó? ¿Nada? Para nosotros lo más importante va a ser esto. Nada más. Bueno, hasta aquí, las 3 bandas. Y el multiplicador. Y así se sacan las resistencias. Por ejemplo, esta es de 220, esta de 465. Y esto lo vamos a aprender ya con más calma. De hecho, hay hasta calculadoras en línea. Fíjense.
Si yo me voy para... Y pongo aquí calculadora de resistencia. Calculadora resistencias. Fíjense, aquí tengo una calculadora en línea. Yo nomás veo qué bandas tiene, le voy poniendo los colores. Y el cuarto es el multiplicador, le pongo un dorado. Es de 4 bandas. Entonces el multiplicador debería de ser este de aquí, le vamos a poner un rojo. ¿Y su valor cuál es? ¿No me dice? Ahí, ¿no me da? Ah, aquí, fíjense, no, más bien al revés, es yo tengo que poner, por ejemplo, una de 100 y me dice cómo son las bandas. Si yo quiero saber, hay otras donde uno escoge los colores, así tal como en esta imagen, uno escoge qué color le toca y ya les da el cálculo. Hay de diferentes. Y es para calcular las resistencias que hay. Después vamos a ver la parte más divertida, es, ya que conozcamos la ley de Ohm, vamos a poder calcular toda la resistencia de un circuito, todo su amperaje o dónde varía, dónde se mueve. Ahí vienen conceptos como caída de voltaje, que es cuánto cae el voltaje al pasar por una resistencia. Todo eso está inmiscuido en una sola ley, la ley de Ohm. Miren, en una imagen voy a escribir aquí ley de Ohm, para que vean qué tan simple es. Esta es la famosísima ley de Ohm. Pues ni tan famosa, porque pues ni yo sé qué es eso. Aquí está. No, bueno, famosísima entre los que saben, no entre los imberbes que apenas están aprendiendo. Uy, no. Ustedes todavía son novatos. Y no. Entonces, fíjense que aquí nos da las diferentes variantes. Si yo quiero calcular el voltaje es intensidad por resistencia. Si yo quiero calcular la intensidad, así, o sea, nos lo va dando. O, como decía, como se ve acá. Ah, no. Abrir imagen en una pestaña nueva para que se vea todo, miren. Déjenme la hago más grandota. Fíjense, ¿cómo es tan fácil usar esta ley? Naranja. Si yo quiero calcular voltaje, solo multiplico la intensidad por la resistencia. La intensidad es el amperaje. Y la resistencia son los ohms. Y el voltaje viene dado en voltios. Si yo quiero calcular la resistencia, tengo voltaje e intensidad, es de esta manera. Si quiero calcular la intensidad, es de esta otra manera. Final de cuentas, la leycita está muy simple. Si se fijan, era voltaje es igual a intensidad por resistencia. O sea, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Si yo quiero la intensidad, pues es voltaje entre resistencia. ¿Por qué? Porque voy a dejar solo la intensidad y lo cambio hacia acá.
Si yo quiero, si yo quiero la resistencia, ¿a qué va a ser igual? La intensidad que tengo aquí la paso dividiendo. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voltaje entre intensidad. Y son las tres maneras. Esa formulita la vamos a hacer hasta el cansancio. Esa y otras de calcular resistencia que son muy simples. Fíjense, una resistencia de circuitos, ¿cómo se calcula? La resistencia total de un circuito en serie es R1 más R2 más R3 más R a la N. Esto es en serie. Y 1 sobre la resistencia total sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre la resistencia en N. Esta de abajo es en paralelo. ¿No? ¿Se ven simples las formulitas, verdad? Sí lo son. Y en base a esas, se pueden calcular todo lo demás de los circuitos, porque hay otras. También les mencioné la semana pasada otro elemento que son los capacitores. ¿Alguien se acuerda qué hacía un capacitor? Capacitaba. ¿Y qué significa capacitar? Explícame en castellano. No tiene que ver con capacitación de enseñarle algo a otra persona, ¿eh? ¿El qué digo, profe? Un capacitor, Alejandro. ¿Qué función tiene en un circuito? Es el dispositivo, es el chiquito que sí, el que tiene dos, es ese es positivo. ¿A qué? Ahí ese almacena energía. Correcto. Almacena energía para que luego se libere. Ajá. Es como un potenciador de energía. Ajá. De acuerdo cómo circula la corriente y con las puertas lógicas que tenga por los transistores, va en determinado momento a mandar un extra de corriente. Es para lo Sí, que es es un un capacitador de capacitor. energía. Y la resistencia hace lo contrario, no almacena nada, simplemente Nada más lo bota. roba la energía que va pasando y la disipa en forma de calor. Por eso, si se fijan, todos los objetos que les puse como ejemplos de resistencias, todos esos, digo, obviamente el horno genera calor, la hornilla también, pero y la plancha. La secadora de pelo, ¿cómo forma su calor? Tiene un ventilador que toma aire y lo pasa a través de una resistencia que está conectada a la luz también, por la que se está calentando. Profe, en el capacitor, el mechón más corto es el negativo. Ahorita no recuerdo. Creo La sí, verdad, ¿no? ¿para qué he dicho mentiras? En su momento veremos. Creo Ahorita que no sí. lo recuerdo. Sí me acuerdo, por ejemplo, los focos, que son otro tipo de resistencia, los foquitos que se utilizan en los aparatos LED. eléctricos, son LED también. Tienen dos patitas diferentes. También tiene una más larga y otra. Pero Y una más corta. Ajá. sí, pero yo Creo más que bien, creo que el más corto es el negativo. No estoy sí. bien seguro. ¿Sí, no? Yo no recuerdo por el tamaño de la pata, yo me acuerdo por el tamaño de las placas que están dentro. La corriente tiene que llegar por la placa más pequeña. Ah, entonces sí estoy bien. Sí, porque no me acuerdo, porque ¿qué tal que tienes un foco que las dos patas ya están iguales? Porque ya lo usaste en un prototipo. Después, ¿cómo te enterarías? No, pero sí tiene como semillas. Sí, es que lo que hay dentro del LED, para los que no están entendiendo bien, los LED son los foquillos esos, hagan de cuenta que es como una base redonda y forma como una Es como un pelotita. capacitor nomás transparente. No, porque los capacitadores tienen de muchas formas diferentes. Bueno, pero el más convencional. Entonces, Pues tiene una patita acá y otra acá. Esta patita llega y tiene una especie de como triangulito aquí. Uh-huh. Y luego está la otra que es como una planchita. La
corriente le tiene que llegar por el lado de la patita, donde la parte más corta de la planchita. Es por el lado que tiene que entrar, es lo que yo me sé. Si lo conectas al revés, no prende ni lo puedes quemar. Todo depende del voltaje de algo que lo estés Es que conectando. acuérdense, los focos trabajan con cierto voltaje y también resisten cierto amperaje. Todo eso lo vamos a ver más adelante ya para las cosas prácticas. Se supone que uno de las partes del examen final iba a ser formar un circuito un poquito más complicado. Ahora va a ser nada más los cálculos, pero que sí tengan una idea de que lo que estamos calculando lo podamos ver también en físico. Si ya no lo vamos a poder ver ahorita en el momento que lo lleguen a ocupar los que lo ocupen, no los agarren chiflando en el cerro, que sí tengan una pequeña idea de cómo funciona. Profe, Mande. y si en lugar de que hagamos los cálculos del circuito, mejor hacemos uno y se lo enviamos por video, el examen. Eso también podría ser una opción, pero es que mira, el problema es volvemos a lo mismo. Muchos individualmente no van a tener, si no practican, no van a saber cómo hacer. Pero ay, hacer un circuito está bien fácil. Alejandro, tú los conoces, tú los has trabajado. Sí, pues sí. Tú a veces no eres capaz de hacer una derivada simple. No, Ah, a mí se va a es bien complicar más en la simple. fórmula que en hacerlo. Volvemos a eso. O sea, tú porque Pero está tienes bien, un papá. conocimiento previo de eso, se te hace muy simple. Son Se te casa la enchiladas. sopa. Sí, o sea, yo no puedo partir desde esa perspectiva. Yo tengo que partir Bueno, de la perspectiva del conocimiento generalizado, no del especializado que tenga cada uno. Esa es la diferencia. Entonces, ya hacer un trabajo individual de un circuito no es tan simple. Ya, o sea, un circuito real. sí, sí, sí. Por eso Ah, era tener el laboratorio que los pudieran hacer ahí y tener el material. Primero porque comprado de a poquito sale muy caro. Luego aquí nada más hay 2 tienditas de electrónica y a veces no tienen las cosas. ay, pero en un circuito no lleva algo que diga, ay, no lo encuentro. No, pero por ejemplo, el puro costo de la protoboard ya se me hace exagerado para un trabajo tan simple. Y para que nomás la compren y la tengan luego abandonada por ahí, que sirva Yo de sí la pisapapeles o algo, no. No, eso no es justo. No es nada justo. Bueno, por hoy le vamos a dejar ahí. Déjenme paro la grabación.